Muy buenas, soy Pablo Peñalver y comenzamos un nuevo espacio para divulgar noticias, actualidad, problemas y soluciones en formación profesional. Bueno, en la actual formación profesional. Una modalidad formativa con un gran cambio. Estamos experimentando un avance muy importante, muy notable y como tal pensamos que es preciso compartir, colaborar en todo aquello que nos rodea en nuestro día a día como docentes de formación profesional. Para ello, iniciamos este podcast, La buena suerte en la FP. La buena suerte. ¿Por qué la buena suerte? Bueno, pues ahora os comentamos qué hay detrás de este proyecto y cómo os invitamos a colaborar y a partir de ahí a hacer crecer a nuestra formación profesional. Pasamos dentro vídeo. Bien, en ese sentido, comenzamos, como digo, con un podcast que fundamentalmente tiene como objetivo que nuestro proyecto Red APES, relacionado directamente con las aulas profesionales de emprendimiento, tenga éxito. Que realmente no el proyecto APES o aulas profesionales de emprendimiento, sino que la realidad de lo que es la nueva ley de formación profesional y la forma de trabajar, tanto en el aula como fuera del aula, realmente se pueda llevar a la práctica. Y esto es precisamente lo que consigue el proyecto compuesto por estas cuatro instituciones. Por una parte, estoy al frente de lo que sería el IES Consaburum, o representando al IES Consaburum como coordinador del proyecto Red APES. También, como parte del equipo, Alberto Angulo, en este caso representando al IES Laboral de Lardero, en La Rioja. También a José Alberto León, en este caso profesor del IES Ramón y Cajal, en Valladolid. Y nos acompaña como empresa Diversia Consulting, en este caso con Dani Salobreña. ¿Qué hacemos entre todos y qué es lo que pretendemos? Pues fundamentalmente vamos a ver las claves para poder tener éxito en este nuevo modelo de formación profesional. Y las claves precisamente se van a basar en ese fantástico libro La buena suerte, de Alex Rovira y de Fernando Trías de Bes. ¿Por qué hablamos de la buena suerte? Lo primero, creo que tendríamos que tener ese libro totalmente interiorizado. Y a partir de ahí vamos a buscar entre todos lo que es ese trébol de 4 hojas. Vamos a hacerlo precisamente como nos guía el libro. Vamos a llevar a cabo una serie de pasos, pero lo más importante, vamos a pasar a la acción. Y lo vamos a hacer con lo que llamamos la fórmula DEI. ¿Qué es eso de la fórmula DEI? Ese trébol de 4 hojas, ese trébol de la buena suerte, nos va a inspirar en 4 ámbitos. Vamos a ver todo lo relativo a lo que es la planificación, la programación, el diseño. Vamos a ver lo que sería el diseño curricular. Y es fundamental, en este caso, saber que con la nueva ley de formación profesional adquiere todavía más importancia por la importancia de la colaboración de los docentes, pero además porque tenemos ese proyecto intermodular que nos obliga a trabajar de manera coordinada. En segundo lugar, veremos las formas de enseñar, veremos la parte de didáctica. Nos va a influir necesariamente y sobre todo vamos a centrarnos en metodologías activas. Tenemos muchas posibilidades. Podemos hacer muchísimas cosas diferentes. Necesariamente hay que aprovecharlas para conseguir precisamente el desarrollo de los alumnos. Junto con ello, apartado de herramientas, recursos. Vamos a facilitar muchísimas herramientas. Bien, ¿qué herramientas? Aquellas que podamos compartir entre todos, aquellas que necesite el equipo. Y por último, no podríamos quedarnos solo con un trébol de 3 hojas, nos hace falta el de 4 hojas, que es el de la buena suerte. ¿Por qué? Pues porque para dar respuesta precisamente al momento que vivimos, necesariamente hace falta innovar. Vamos a hablar mucho de innovación educativa y lo más importante, como digo, es que lo vamos a compartir. A partir de ahí, tenemos 4 ejes comunes. A partir de esos 4 puntos, programación, diseño, didáctica, herramientas y recursos e innovación educativa, tenemos o hemos formado lo que sería el propósito, el ikigai de este podcast. 4 puntos que tienen en común nuestro gran objetivo. El objetivo de este podcast es que como docentes de formación profesional podamos diseñar experiencias de aprendizaje con el fin de que estén contextualizadas, que estén adaptadas a nuestro entorno.
aplicando herramientas, metodologías innovadoras y todo ello para formar de la mejor manera posible al alumno. ¿Qué es eso de la mejor formación posible para el alumno? Pues aquella que nos manda el currículo, pero adaptada a las necesidades que requieren las empresas de nuestro entorno. Para ello, entonces, es clave, veremos, un elemento fundamental de cualquier proceso innovador, la empatía. Y hablo de empatía porque no se trata de formar a los alumnos para que se inserten, para que puedan trabajar en una empresa. Se trata de formarlos para que además de eso puedan seguir formándose, tengan los recursos para seguir formándose a lo largo de la vida. Ahí os facilitamos esos puntos en común que tienen diseño, que tiene didáctica, que tienen los recursos o las herramientas junto con la innovación educativa. Y fundamentalmente esos 4 puntos son contexto, vamos a trabajar en espacios reales, totalmente contextualizados cada uno en su entorno, sabiendo que cada centro tiene realidades muy diferentes, para que generen aprendizaje funcional, que realmente les sirva. De poco sirve un aprendizaje memorístico si se queda simplemente en eso y no se aplica. Y sobre todo que sea, como decimos, de forma efectiva, que realmente tenga valor y les aporte. Para ello, eso sí, estos 4 puntos van a tener detrás una base, un sustento. Y lo veis ahí mediante pues, una serie de anillos concéntricos, ¿no? Fundamental el tema de la sostenibilidad. Es una de las claves, es uno de los ejes de la nueva ley de formación profesional, igual que la digitalización. Esto nos va a afectar absolutamente a todos los docentes. Pero junto con ello, como decimos, es clave el contacto con la realidad profesional, la colaboración empresa-centro educativo. No es simplemente que el alumno pase a hacer prácticas en una empresa, sino que la colaboración es permanente, es continua en esa formación totalmente adaptada del alumno. Para ello, necesariamente, como decíamos, cultura de la innovación. Necesariamente hablaremos de innovación. Y obviamente, mediante un proceso de evaluación formativa, un proceso de reflexión docente, que es el que nos va a permitir que de manera continua podamos saber cómo vamos. Todo aquello que no se evalúa, todo aquello que no se mide, no nos permite aprender. Así que estos son los 4 ejes comunes que tenemos para estas 4 temáticas. Y bueno, pues en base precisamente a todo ello, lo que vamos a hacer es basarnos en qué hacen los países más innovadores del mundo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a centrarnos en algo que ya se viene haciendo. ¿Cuál es el éxito de otros países? Pero obviamente lo que vamos a hacer es contextualizarlo a nuestro terreno. Y eso es precisamente lo que hacemos desde Rezapes. Analizar, evaluar, qué es aquello, cuál es la fórmula de éxito en determinados contextos y cómo podemos adaptarla a nuestro entorno. Nos vamos a fijar en Suiza, en Suecia, en Estados Unidos, en Singapur, en el Reino Unido, en la República de Corea. Nos vamos a fijar también en España, que estamos precisamente en el ranking de países más innovadores en el puesto número 28. Mejorable, por supuesto. Pero bueno, ahí estamos escalando. Bien. El objetivo y la temporada que nos marcamos por delante es daros una hoja de ruta para transformar nuestro aula de emprendimiento. Pero esa hoja de ruta, que parte de un estándar, necesariamente necesita de vuestra inquietud, necesita de aquello que queráis trabajar, necesita de aquellos problemas que tenéis y que vamos precisamente a compartir. Nosotros pensamos que trabajar en un aula profesional de emprendimiento encaja a la perfección con ese proyecto intermodular de la nueva ley de formación profesional. Un proyecto que nosotros pensamos que tiene que ser digital y que tiene que ser sostenible y que además se va a nutrir de lo que es la competencia técnica de cada ciclo formativo. Y para ello pasamos por una serie de fases. Una fase inicial de preparación del proyecto para poder comenzar a trabajar. Posteriormente vamos a diseñar nuestro modelo de negocio y vamos a validarlo. Ese proceso de validación es clave. Ese proceso de validación es lo que realmente nos va a permitir trabajar emprendimiento real, trabajar innovación real. Equivocarse, saber en qué nos hemos equivocado, las causas precisamente de los errores son las que nos van a permitir cambiar, transformarnos,
verificar si realmente somos resilientes, si aceptamos el fracaso como parte del proceso. Es esto precisamente la realidad de un emprendedor y es esto lo que tenemos que hacer vivir al alumnado dentro de las aulas. ¿Y por qué no? De los diferentes proyectos que desarrollemos, está claro que no todos se van a llevar a la práctica, se van a lanzar al mercado, pero ¿por qué no algunos de ellos? Nos marcamos precisamente ese objetivo y de las aulas de emprendimiento, de los espacios que tenemos en los centros, tienen que salir lo que llamamos semillas, futuras empresas que se puedan lanzar al mercado y que desde el centro educativo estamos dispuestos a ayudar precisamente para ampliar, para enriquecer el tejido empresarial de cada zona, de cada provincia, de cada localidad y en definitiva de nuestro entorno. Para ello planteamos una hoja de ruta muy clara. Necesariamente tenemos que conocer al alumnado muy bien para formar equipos. A partir de ahí, como emprendedores, nuestro objetivo será buscar un problema real, un problema que tenga impacto en lo que es el entorno y que sea preciso resolver. Hoy estamos inundados de problemas y sobre todo de problemas complejos. A partir de ahí vamos a intentar buscar soluciones y vamos a modelizarla. Vamos a buscar un modelo de negocio o de gestión y a partir de ahí pasaríamos a la validación de ese modelo. Solo conseguida esa validación es cuando podremos armar un plan de negocios escueto, breve, pero con los puntos fundamentales para poder defender precisamente esa idea, ese modelo de negocio. Como decíamos, no todos van a tener éxito, pero sí algunos de ellos nos deberían permitir pasar a espacios donde podamos incubar, donde podamos ayudar y mentorizar con el fin de lanzarlos al mercado y que puedan ser pues, un éxito precisamente para nuestros alumnos. Y detrás de todo ello, fundamentalmente vamos a trabajar con metodologías ágiles. Vamos a trabajar con ese triángulo mágico de lo que sería Design Thinking, Lean Startup, Agile, pero esto no descarta otro tipo de metodologías. En educación trabajamos con metodologías activas fundamentalmente y eso permite trabajar perfectamente en función del entorno, del contexto, del grupo de alumnos, de la edad, de la motivación. Veremos que tenemos muchísimas posibilidades. ¿Por qué no aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas? La metodología de casos, la clase invertida, aprendizaje basado en juegos. En definitiva, tenemos muchísimas posibilidades que, bueno, iremos desgranando en función fundamentalmente de lo que nos pidáis. Bien, pues planteado este esquema, tenéis conceptos clave que vamos a ir abordando a lo largo de los diferentes episodios. Veremos qué es el team building. Necesariamente abordaremos lo que es un mapa de sector para identificar problemas. Llevaremos a cabo una investigación hoy en día de una manera rápida y superpotente gracias a la inteligencia artificial. Trabajaremos creatividad, trabajaremos la resolución de problemas, el diseño de modelos de negocio innovadores, todo lo relativo con validación, el producto mínimo viable, la realización de experimentos. Bueno, en definitiva, toda una serie de conceptos que pensamos que son claves que nuestros alumnos se los lleven, formen parte de su bagaje, se utilicen para poder conseguir el máximo desarrollo, no solo la adquisición de la competencia técnica, sino sobre todo el desarrollo de habilidades que le permitan, como decimos, no solo acceder al mercado laboral, sino además mantenerse en el mismo de una manera actualizada. Bien, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto está nuestro proyecto Red APES, donde con este podcast os animamos a compartir qué inquietudes tenéis. Veréis que estamos ante el primer episodio, pero que a partir de ahí os vamos a invitar, a partir de la temática que os propongamos, a que nos comentéis vuestro punto de vista, vuestras dudas, vuestra necesidad, porque a partir de ahí nosotros vamos a intentar dar respuesta. De tal manera que este podcast va a ser algo co-creado, es decir, vamos a hacerlo conjuntamente, entre vuestras inquietudes, vuestra experiencia, nuestros aprendizajes. La idea de este podcast es que podamos compartir aprendizajes y podamos precisamente hacerlo en red. Pero no solo eso, vamos a aprovechar precisamente este proyecto para daros a conocer otras posibilidades a nivel de centro educativo. Os daremos a conocer precisamente las posibilidades de los viveros de empresa en los centros educativos
y que podamos entonces incubar ideas que se puedan lanzar al mercado. Vamos a hablar necesariamente de inteligencia artificial, porque lo ha cambiado todo. Y sobre todo, la posibilidad de trabajar en el aula como si estuviéramos desarrollando empresas, es decir, lo que llamamos aula empresa. Y detrás de todo ello, pues tenemos ese proyecto que nos permite estar continuamente probando, experimentando y compartiendo aprendizajes y lecciones aprendidas. Hablaremos de FP Innovación, porque tenemos por delante un curso súper interesante, con formaciones, con colaboraciones entre docentes para aprender, para diseñar nuevos proyectos y para aprender, y todo ello rematará en un fabuloso y fantástico, esperemos, Congreso Innovaprofes, nuestro 5º congreso que celebraremos cuando vaya a terminar el curso 2025-2026. Así que esto es todo lo que tenemos por delante. Sí, pero ¿y entonces qué vemos en este episodio? Estamos ante un episodio inicial, un episodio que quiere abrir boca, que quiere poner de manifiesto la necesidad de este espacio que vamos a compartir. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bien, pues lo primero, señalar que recurrimos a este formato podcast. Un podcast que va a ser más bien ágil. Un podcast que no va a ser muy amplio en duración, fundamentalmente para que sea ágil. Pero que la idea fundamental, excepto este primer episodio, es daros la posibilidad de que podáis expresar vuestras inquietudes. Aquella realidad que en el día a día, bueno, pues en nuestro departamento o en nuestro centro educativo no podemos resolver o tenemos problemas para resolver. Bien, ahí entramos nosotros porque queremos, con nuestra experiencia, pero sobre todo con la posibilidad de poder compartir, que resolvamos esos problemas de manera conjunta. Así que os vamos a comentar, en este caso, la temática. A partir de ahí vosotros nos comentáis vuestros problemas, vuestras necesidades, vuestras inquietudes, y nosotros, de una manera conjunta, vamos a intentar ofreceros solución a las mismas. Dependerá de vosotros. Sobre todo, como decimos, la buena suerte dependerá de llevar a la práctica lo que comentamos, las enseñanzas, los aprendizajes, y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Y para ello vamos a ver 4 conceptos fundamentales. Estamos en un episodio inicial y vamos a ver 4 conceptos fundamentales que nos abren, veréis, muchísimas posibilidades. Lo primero, todo aquello que nos está pasando en los centros en gran medida se debe al momento que vivimos. Ese momento que todos ya conocemos, ese momento VUCA, ese momento donde todo cambia muy rápidamente, cambian los alumnos muy rápidamente, el perfil del alumnado, cambia el perfil de las familias, cambia la realidad, las exigencias de las empresas, cambian los compañeros que tenemos en el centro educativo, cambia absolutamente todo. Y esto nos obliga a dar otro tipo de respuestas, fundamentalmente porque no las conocemos en muchos casos. Que todo vaya tan rápido origina cada vez más problemas y cada vez más complejos y más difíciles de resolver. Fundamentalmente detrás de esta idea, sobre todo del tema de la complejidad, es que venimos aplicando las recetas que conocemos para problemas que conocemos a problemas nuevos. Y en ese sentido, las recetas antiguas o para problemas antiguos no valen para los nuevos problemas. Veremos que los problemas son cada vez más difíciles de resolver. Los problemas son complejos y por tanto tenemos que buscar nuevas herramientas para su resolución. En ese sentido, el tema de la complejidad es clave y veréis cómo es una de las temáticas que abordamos a lo largo de este podcast. A partir de ahí, bueno, pues fundamental ante este cambio tan vertiginoso tener una mente totalmente abierta, 360 grados, probar, experimentar con el fin de aprender lo más rápidamente posible. Y ahí es donde precisamente adquiere totalmente sentido lo que son las metodologías ágiles, el uso de la inteligencia artificial, etc. Si entendemos precisamente así este contexto, veremos cómo la nueva ley que tenemos, el nuevo modelo de formación profesional, viene precisamente a intentar dar respuesta a este entorno y a estas exigencias por parte de las empresas y a esta exigencia de formación para los alumnos. En ese sentido, como creo que ya se sabe perfectamente, tenemos un nuevo modelo, pero un modelo que es dual.
Un modelo en el que la formación se comparte entre empresas y centro educativo. Pero no solo eso, es que la formación del centro educativo pasa a ser intermodular. Necesariamente los módulos profesionales no se pueden no se pueden ver como compartimentos estancos, sino que deben trabajarse de una manera interrelacionada. ¿Por qué? Para que el aprendizaje que generemos necesariamente sea el que precisa hoy el mercado laboral y el que precisa nuestro alumnado. Solo con un proyecto y con un aprendizaje intermodular vamos a poder plantear escenarios reales donde realmente la competencia técnica no es propia de un compartimento estanco o de un módulo profesional, sino que interfiere en el resto. Pero además nos va a permitir, con esta visión, desarrollar habilidades, que es una de las claves del nuevo modelo. No nos dedicamos como docentes a transmitir lo que serían conocimientos técnicos, sino que además de esto somos entrenadores de habilidades. Y en ese sentido, como docentes, nuestra misión está clara. Cuando hablábamos de ese Ikigai, de este podcast, de lo que pretendíamos conseguir, fundamentalmente queremos diseñar experiencias innovadoras. Tenemos que saber diseñar experiencias que nos permitan esto precisamente. Por un lado, trabajar la competencia técnica, por supuesto, pero también entrenar habilidades. Y en ese sentido tenemos pues un modelo que ha ido trabajando, que ha ido poniendo de manifiesto la realidad. Salimos de nuestra clase como docentes y nos encontramos la importancia de hacer proyectos de innovación, que haya centros de excelencia, la posibilidad como docentes de estar totalmente actualizado y por tanto realizar estancias en empresas, la importancia de estar formados, de la formación permanente, pero la formación que adquirimos para aplicarla necesariamente y para poder aprender en el aula. En definitiva, nuevo modelo donde nos hemos centrado en esta primera temporada del podcast en las aulas profesionales de emprendimiento, pero realmente afecta absolutamente a todo lo que hacemos. A partir de ahí, ya sabemos que tenemos en formación profesional 5 grados. Grados que van desde el resultado de aprendizaje grado A al módulo profesional grado B o certificado profesional grado C o grado D, lo que son los ciclos formativos, o el grado E, los cursos de especialización. Y afecta absolutamente a todos los grados. Lo que estamos diciendo afecta a todos los grados. En ese sentido, estamos en el segundo año de aplicación de esta nueva ley y, por lo tanto, diríamos que se ha aplicado el 50% de lo que es el nuevo modelo. El pasado curso nos iniciamos en la aplicación de la nueva ley y el curso actual, el curso 2025-2026, supondrá la aplicación del segundo año y por tanto que queden implantados con carácter general los ciclos formativos bajo el nuevo modelo de formación profesional. Todo lo que aprendamos y todo lo que compartamos será clave para poder abordar con éxito el cambio de modelo. Bien, a partir de ahí, bueno, pues este curso entra en vigor lo que es Itinerario Personalizado para la Empleabilidad 2, ya lo hizo el curso pasado Itinerario Personalizado para la Empleabilidad 1. En función de la comunidad autónoma se están implantando nuevos módulos como sostenibilidad y digitalización aplicada al sector productivo. En el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, se hizo en primero. Por tanto, se ha cursado sostenibilidad y digitalización en primero. Y la importancia que supone haberlo hecho. Porque bajo mi punto de vista, a partir de ahí, ahora estamos trabajando en segundo, pero ya con los conocimientos adquiridos. Es decir, trabajamos un proyecto intermodular en primero que continúa en segundo y donde seguimos trabajando, profundizando en esos aspectos tan importantes como sostenibilidad y digitalización. En segundo, este curso van a entrar en vigor módulos profesionales optativos. Fijaos la importancia de adaptar la oferta formativa a la realidad de nuestro entorno. Si bien es cierto que todavía el tema de la optatividad tiene un recorrido mucho más importante. Pero bueno, nos vamos a iniciar sobre ello. Así que este nuevo modelo de formación profesional, si os dais cuenta, está ahí para dar respuesta a ese momento VUCA que estamos viviendo. Un colaborador clave en este modelo formativo son las empresas. Y como hemos dicho, descartamos ya ese modelo donde primero se forman en el centro educativo para posteriormente ponerlo en práctica en la empresa. No.
La formación es dual y significa que el alumno se forma tanto en el centro educativo como en la empresa. Pero no me gustaría que se entendiera como algo que, bueno, pues una formación que nos repartimos. Realmente yo pienso que no es así. Una formación se hace en el centro educativo, otra formación se hace en la empresa, son dos realidades diferentes, pero yo creo que en particular en el centro educativo tenemos que acercarnos a lo que es el aprendizaje tal y como se realiza en las empresas. Tiene que ser un aprendizaje práctico y funcional y que realmente le sirva. Pero ese aprendizaje se tiene que hacer de manera colaborativa con las empresas. En definitiva, tenemos que formarles para el día a día, para ayudar a resolver los problemas de nuestras empresas. Esa conexión centro educativo-empresa es nueva. Esa conexión mucho más íntima y mucho más profunda es nueva. Y esto es lo que precisamente tenemos que compartir. Esto es lo que precisamente tenemos que dar a conocer. Porque la visión que podamos tener de este enfoque cambia totalmente lo que es la formación de los alumnos. Y a partir de ahí, pues estamos trabajando en ello. Fundamental, como decíamos, uno de esos elementos clave, el diseño, la programación y cómo es clave organizar esa formación en el centro educativo, en la empresa e incluso en el centro educativo repartida entre los diferentes docentes que forman parte del equipo docente, valga la redundancia. Bien, primer concepto, entorno VUCA. A partir del mismo se deriva que no podemos formar a los alumnos solo en lo que es la competencia técnica. Tenemos que formarles en habilidades, porque son las que nos van a permitir precisamente que el alumno se pueda defender en este mercado laboral. ¿Y cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar? Pues en el último informe que publicó el Foro Económico Mundial en el año 2025, esas habilidades son estas, las que veis en pantalla, además por orden. Hoy en día es fundamental el pensamiento analítico. Es fundamental la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, obviamente, por el momento que vivimos. El liderazgo y la influencia social. El pensamiento creativo, la creatividad, la iniciativa, la originalidad. La motivación y el autocuidado. El uso de la tecnología. La empatía y el aprendizaje, la escucha activa. La curiosidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. La gestión del talento. Y la orientación al servicio y la atención al cliente. Fijaos lo que tenemos que trabajar en el aula porque el mercado laboral está pidiendo esto. Y esto es lo que va a permitir acceder con éxito al mercado laboral y poder mantenerte en el mismo. Pero además ese informe es sumamente importante porque no solo nos dice las habilidades que hoy en día se demandan en el mercado laboral, sino que además también nos dice aquellas que más van a crecer en los próximos 5 años. No podemos esperar a que ocurra. Nuestros alumnos, los que terminan este curso, los que van a terminar el próximo curso, no pueden esperar a ver lo que ocurre. La previsión es que la inteligencia artificial y el Big Data, que el tema de la ciberseguridad, el uso de la tecnología, el pensamiento creativo, es decir, estas habilidades sabemos que son las que más van a crecer en los próximos 5 años. Necesariamente tenemos que trabajarlas, tenemos que entrenarlas en el aula. De ahí que estamos planteando el caso o la cuestión. Tenemos que formar a nuestros alumnos, pero tienen que llevarse en su mochila estas herramientas. Ese uso de la inteligencia artificial y el manejo del Big Data. El tema de la ciberseguridad. El uso necesariamente de la tecnología en cualquier ámbito, el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad. Fijaos, estas habilidades deben llevárselas porque se lo va a demandar el mercado laboral y deben tenerlas. Y por eso entonces no podemos seguir un planteamiento clásico. Si seguimos un planteamiento clásico es muy difícil trabajar habilidades. Esto nos lleva a tener muy claro el modelo bajo el cual deberíamos trabajar todos los docentes, conocido como modelo TEPAC. Así que tercera idea fundamental de este podcast. Hablábamos del momento VUCA, necesariamente nos lleva a trabajar habilidades. ¿Cómo? Mediante lo que se llama el modelo TEPAC. ¿Y eso qué supone? Pues supone que como docentes tenemos que dominar 3 ámbitos, con independencia de la especialidad que tengamos. Como docentes de formación profesional,
como profesionales de la educación tenemos que dominar 3 ámbitos. El primero, obviamente el contenido. Somos especialistas en una materia y hay que dominar el contenido. Pero contenido que cambia mucho, cambia muy rápido. Esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Pero contenido que se ha visto incrementado, ampliado, por ejemplo, con temas de sostenibilidad y también con temas de digitalización. En segundo lugar, el segundo ámbito, el conocimiento pedagógico, es decir, cómo transmitimos ese contenido. La metodología, la otra de las hojas, de lo que llamábamos ese trébol de la buena suerte. Fundamental la apuesta por las metodologías activas y sobre todo conocer la diversidad, la variedad que hay en ese sentido. Y en tercer lugar, en la sociedad de hoy, en la sociedad digital en la que vivimos, necesariamente el conocimiento tecnológico. La tecnología no es una opción. La tecnología no es algo que podamos elegir. La tecnología debe estar presente en el proceso educativo. Obviamente, habrá que tener en cuenta el nivel educativo en el que estamos, habrá que tener en cuenta el perfil del alumnado, pero está claro que un alumno de formación profesional que va a acceder al mercado laboral tiene que tener las herramientas imprescindibles para poder desenvolverse en el mismo. Y esto es precisamente lo que se llama el modelo TEPAC y los 3 ámbitos que debemos conocer. Bien, en ese sentido, hay varios informes, como el informe Horizon ya del 2017, o el informe ODITE del 2019, o el Plan Estratégico ISO para ITLED del 2018, que nos avisaban de lo que iba a ocurrir. No tenemos que esperar a que las cosas ocurran. Tenemos suficiente información, informes y tendencias de lo que va a ocurrir. Y en ese sentido sabíamos que la apuesta por las metodologías activas, con el aprendizaje colaborativo basado en retos, el aprendizaje servicio, la clase invertida, la apuesta por el emprendimiento, por nuevos espacios, por espacios innovadores o por la cultura maker, o incluso por la inteligencia artificial, ya sabíamos que se iba a dar. Lo sabíamos porque había informes que precisamente nos decían qué iba a ocurrir a nivel tecnológico y a nivel educativo. Bien, desde lo que es RedHapes, desde FP Innovación, desde este podcast, nuestra recomendación es que tenemos que estar siempre pendientes, tenemos que tener ese radar para localizar cuáles son las tendencias que hay en todo momento y obviamente no se trata de hacer todo lo que dicen precisamente estos informes. Cuidado, que no quiero llevaros a una idea equivocada. No se trata de hacer todo lo novedoso que nos indican los mismos. Se trata de analizarlos en equipo, analizar ese informe, analizar la tendencia y a partir de ahí decidir de estas apuestas metodológicas o de estas apuestas tecnológicas con cuál nos quedamos. Y en equipo aplicamos lo que llamamos la regla del semáforo, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en decantarse por alguna de ellas y ponerla en práctica para aprender. Tras un año, 2, seguramente, 3, 4, es decir, con el paso de los cursos vamos aprendiendo hasta que precisamente esa tendencia pase a ser algo dominado y adquirido por el equipo docente. En ese momento le pondremos en este caso ese color verde. Mientras estemos trabajándola, tendremos el color naranja. No estará conseguida y tendremos ese color ámbar. Y tendremos en color rojo nuestro próximo objetivo. Sabemos que está ahí. En ese sentido, pues fijaros, a modo de ejemplo, desde el IES con Saburum, por ejemplo, pues tenemos determinadas cuestiones que ya venimos trabajando desde hace tiempo y que tenemos consolidadas. Bien, forman parte de nuestra filosofía educativa, forman parte de nuestra cultura educativa. Tenemos otras que estamos trabajando. Hemos trabajado algunos cursos en ellas, pero todavía están sin dominar y seguimos aprendiendo. Y tenemos otras en el punto de mira. Esta técnica del semáforo es muy buena a nivel departamento porque, pues nos va a permitir sobre todo tener una estrategia, tener alineadas nuestras decisiones y que no sea lo que suele pasar en muchos casos como intentos por utilizar cuestiones o aspectos novedosos que se van dando, que parece que suenan, que llaman. Eso no tiene mucho sentido cuando se hace, como digo, pues de una manera un poco sin cuidar lo que es la estrategia. Bien, necesariamente, y abordamos así nuestro último apartado, la tecnología es clave. Y por eso es fundamental saber que como docentes tenemos que tener cultura, tenemos que tener competencia digital docente. Y os mostramos en pantalla 3 recursos súper útiles en esta materia. Como hemos dicho, la tecnología no es una opción. Vamos a hablar mucho de ella
y vamos a ver muchas aplicaciones. Hoy en día, obviamente, muy influidas por el tema de la inteligencia artificial. Pero sería muy importante y vamos a compartir con vosotros, en primer lugar, el marco de referencia de la competencia digital docente. En segundo lugar, orientaciones para utilizar estas herramientas digitales en el ámbito educativo y sobre todo, y con el tema que hemos visto de ciberseguridad, desde la perspectiva de la protección de datos. Y además también, obviamente, no podemos dejarlo fuera, clave el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. En ese sentido, la competencia digital docente se organiza en diferentes áreas y será fundamental trabajar lo que es el compromiso profesional, lo que son contenidos, la creación de contenidos, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el tema de la evaluación, pero también es nuestra responsabilidad que la competencia digital del alumnado también pueda desarrollarse. Por tanto, en este proceso de enseñanza-aprendizaje habrá que empoderar a los alumnos para utilizar estas herramientas con el fin de aprender de manera más eficaz. Bien, que nos vayan sonando estas áreas porque iremos trabajando en ellas a lo largo de los diferentes episodios. Como decimos, la tecnología forma parte del proceso y vais a ver cómo nos va a afectar necesariamente. A partir de ahí, bueno, pues ese marco de la competencia digital docente nos establece dentro de cada una de las áreas diferentes aspectos que tenemos que ir dominando. Veréis que van saliendo, porque en muchos casos el tema digital es un problema que tenemos en los centros, bien por falta de recursos, bien por falta de formación o, bueno, pues otras cuestiones que nos iréis planteando. Bien, sobre este esquema, sobre esta idea, hay que tener en cuenta un concepto muy importante. Cuidado porque no es lo mismo hablar de digitalización, como estoy hablando hasta ahora, como de transformación digital. Estamos consiguiendo en los centros educativos el tema de la digitalización. Hay un módulo profesional de digitalización. Cada vez estamos más digitalizados, es decir, tenemos recursos en los centros de tipo digital. Tenemos equipos informáticos, tenemos portátiles, tenemos pantallas digitales. O sea, los centros empiezan a tener cada vez más recursos digitales. Pero eso no significa que se estén utilizando de manera eficaz y de manera efectiva. Utilizar esos recursos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente efectivo es lo que llamamos transformación digital y ahí es donde todavía vamos despacio. Así que vamos a hacer hincapié precisamente en este espacio para ayudaros en esa transformación digital. Vamos a intentar que la digitalización, que las herramientas digitales y en particular la inteligencia artificial se utilice para que el proceso educativo sea realmente potente. Cuando hablamos de potencia estoy hablando fundamentalmente de que forme a los alumnos de manera eficaz. Bien, a partir de ahí, bueno, pues el marco de la competencia digital docente lo que nos establece son 6 niveles y, bueno, pues la idea aquí más importante es que cada uno debe identificar perfectamente el nivel en el que está. En las diferentes comunidades autónomas se está acreditando en cada uno de esos niveles. Y la idea es, bueno, partir de un nivel inicial, podemos estar en el A1 o en el A2 o en el B1, no pasa nada. Pero sí tenemos que saber que precisamos de una formación continua con el fin de, bueno, pues al final llevarte este recurso al aula. Como decimos, clave en la formación de hoy. Bien, os vamos a facilitar todos estos documentos para que podáis tenerlos muy a mano y porque vais a ver cómo todos los recursos que estamos comentando aquí tienen luego una cierta utilidad. Veréis para qué os los facilitamos. Bien, pues lo que es el marco de la competencia digital docente, lo que son las orientaciones para el uso de herramientas digitales. Imaginaos, os hacemos un pequeño desglose. Tiene 74 secciones. Podemos hacer absolutamente de todo. Pero no solo nos da opciones este manual con orientaciones para el uso de herramientas digitales, sino que además nos dice cómo utilizarlo de manera segura. Nos comenta aplicaciones, programas, donde fundamentalmente, y nos señala el tic en verde, es bueno utilizarlas porque además son seguras, son eficaces, son herramientas eficaces y además son seguras. Y obviamente en este ámbito, bueno, pues ese tercer manual, ese tercer PDF que os vamos a facilitar, pues tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. ChatGPT, Perplexity, Gemini, Cloud,
Grok, Copilot y otras muchas que veremos, porque veréis que tenemos muchísimas herramientas, pero aquí os vamos a decir aquellas que hemos probado y que funcionan genial y que funcionan fenomenal. Bueno, en ese sentido, esta misma semana hemos lanzado un curso para utilizar inteligencia artificial en formación profesional. Un curso de 6 semanas de duración y totalmente práctico. Un curso en el que se va a aprender precisamente poniendo en práctica las cosas, pero en la misma línea que estoy comentando en este podcast. Es decir, aprendiendo a hacer las funciones que tenemos como docentes con inteligencia artificial. Veréis cómo nuestra eficacia, veréis cómo la terminación de los productos que vamos a elaborar no tiene nada que ver. No os lo perdáis y si podéis, apuntaros. Bien, a partir de ahí, acercamos solo algunas cuestiones. ¿Qué vais a poder ver en el curso? ¿Qué nos facilita la inteligencia artificial? Crear contenidos personalizados, mejorar de una manera muy importante el tema de la evaluación, en la corrección y en la retroalimentación, en este caso de información al alumno, la creación o la simulación de escenarios de realidad virtual, sin perjuicio de determinadas cuestiones éticas o de protección de datos o incluso de integración de integridad académica. ¿Vale? Tenedlo muy presente. Todo ello se abordará en el curso y obviamente en los diferentes podcasts necesariamente va a salir inteligencia artificial por el impacto que está teniendo. Bien, en definitiva, si sintetizamos los 4 conceptos clave que hemos visto, podría dejarlo precisamente en esta imagen, ese modelo TPACK que hemos visto. En un entorno cambiante, volátil, incierto, en ese entorno VUCA en el que vivimos, tenemos un nuevo modelo de FP. Ese nuevo modelo se centra en formar de la mejor manera a los alumnos y eso supone trabajar la competencia técnica, obviamente, pero sobre todo combinada con el entrenamiento de habilidades, de skills. A partir de ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Como docentes, dominando estos 3 aspectos, los contenidos, la metodología y lo digital. Y a partir de ahí, dentro de lo digital, bueno, pues tenemos muchísimas opciones. Vamos a manejar conceptos súper chulos, súper interesantes, como lo que es un entorno personal de aprendizaje. Vamos a hablar de proyectos intermodulares, vamos a hablar de metodologías activas y ágiles. En definitiva, me parece un tema apasionante. Bien, claro, pero todo esto está contado bajo un prisma y bajo un punto de vista. Todo esto está enfocado desde un punto de vista teórico. Pero desde un punto de vista práctico nos vamos a encontrar que los alumnos son totalmente diferentes, que la diversidad es consustancial al ser humano. Así que, si lo que acabamos de decir hay que aplicarlo a nuestro alumnado, pero nuestro alumnado además es diverso, es muy diverso, ¿cómo conseguimos ese encaje? Porque de verdad que como docentes lo tenemos complicado. He descrito el momento que vivimos. He descrito que tenemos que formar a los alumnos para esta realidad empresarial, para este momento que vivimos y sobre todo para que él pueda ser un trabajador y una persona eficaz y pueda ser una persona que se desarrolle lo máximo posible a lo largo de su vida. Pero en clase nos encontramos con 25 o 30 alumnos y todos ellos son diferentes. ¿Cómo encajamos esa diversidad con esas exigencias de las empresas? Bueno, pues a mí generalmente me gusta hablar del trabajo de Raquel Roca, del concepto Nomad, el concepto trabajador del futuro. Bien, si tenemos esa perspectiva, vamos a entender muy bien cómo hay que formarle a nivel técnico, pero además cómo hay que hacerlo mediante el desarrollo de habilidades. Entonces, después os haré una recomendación precisamente de libros, es algo que vamos a hacer precisamente en todos los podcasts, pero hoy, precisamente por ser el primero, vamos a iniciarlo con el libro de Raquel Roca. Bien, el concepto Nomad lo vamos a analizar con mucho detalle, pero, bueno, pues en particular tenéis un fantástico vídeo que dice, que señala que es un Nomad. Bien, os lo facilitamos. No quiero replicar el vídeo, pero os facilitamos ese maravilloso vídeo donde se ve claramente que es un trabajador del futuro. Trabajador del futuro, cuando se lanza el libro tenía sentido. Hoy en día es un trabajador de hoy ya. Ese Nomad es el trabajador de hoy. Así que os invitamos a ver precisamente este vídeo y a que quede
perfectamente claro. Bien, a partir de ahí, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para esta nueva andadura? Bien, pues 4 ideas clave. Bookup, skills, TPAC y por último, competencia digital docente. Estas 4 ideas que para todo aquel que quiera profundizar va a poder hacerlo con alguna serie de recursos clave. Fijaros, vamos a compartir siempre, y con el tema de hoy, cuestiones relacionadas, actualidad, noticias. Fijaos ese titular. Mañana debes estar dispuesto a hacer algo distinto a lo de hoy. Engancha perfectamente con una habilidad que tenemos que tener todos, como es la flexibilidad, como es la agilidad que hemos citado anteriormente. No es algo que digamos o que cite el Foro Económico Mundial, sino es algo que realmente supone nuestra realidad. Y cuando hablábamos de problemas, tenemos muchísimos problemas. En general tendemos a fijarnos en los problemas propios de nuestro centro, pero fijaros en problemas a nivel macro. Más de 1,4 millones de jóvenes no tienen los estudios mínimos para trabajar. Fijaos la importancia que tiene la formación profesional. Fijaos. Pero además de noticias, bueno, todos los recursos que hemos compartido, el informe sobre el mercado de trabajo del Foro Económico Mundial, lo que es el marco de la competencia digital docente, lo que son las orientaciones para trabajar aplicaciones digitales con seguridad en educación, lo que es ese manual de uso de la inteligencia artificial, los diferentes documentos que hemos ido citando, os los vamos a facilitar. ¿Para qué? Con el ánimo de que os hagáis un libro, una herramienta de inteligencia artificial que entiendo que gran parte de vosotros conocéis, y si alguien no la conoce no tiene más que decirlo, porque será entonces objeto de tema en posiblemente el próximo podcast. Pero que es una herramienta que nos permite agregarle contenidos de diferente índole, tanto los PDFs como el vídeo que os vamos a facilitar, como documentos o páginas web, y a partir de ahí crear un libro con determinada información. Información que nos permite, a través de la herramienta, crear un mapa mental, crear un resumen de vídeo, cuidado, de vídeo, de audio. Nos permite hacer consultas. En definitiva, una herramienta imprescindible para cualquier docente y también para cualquier alumno, porque ha cambiado la forma de aprender. Así que nos apuntamos Notebook LM, porque todos los recursos que os vamos a facilitar en cada episodio podéis trabajarlos de manera totalmente personal. Bien, a partir de ahí, lo que hemos dicho. Un manual en cada episodio, un libro de referencia en cada episodio, y en este, pues necesariamente, Nomads de Raquel Roca. Es un imprescindible que lleva tiempo en el mercado, pero es un imprescindible que necesariamente tenemos que dominar. Y como tendremos profesores de todo tipo, tenemos profesores ya que vestimos canas, hay otros más jóvenes, es un libro de total actualidad, pero profundiza y se centra en los mayores de 40 años, Silver Surfers, otro libro de Raquel Roca, donde nos va a permitir profundizar precisamente en esta idea y cómo, con independencia de la edad, tenemos que seguir esas mismas pautas que necesariamente nos van a permitir tener éxito en el mercado. Leerlo con profundidad, porque además tuve la gran suerte de tener una pequeña colaboración. Bien, y a partir de aquí, ¿cuál es el propósito de este podcast? Pues fundamentalmente, si leemos la cita de Lao Tse, como tip clave os dejaría para este podcast que si das pescado a un hombre hambriento, pues le nutres para un día, para una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás para toda la vida. Y ese es el objetivo de este podcast. No vamos a facilitar un recurso para que se pueda implementar directamente en clase. Pretendemos daros las herramientas, las técnicas, en programación, en metodologías, en recursos propiamente dicho y en innovación, para que cada uno de nosotros pueda desarrollarse, pueda conseguir su máximo potencial. Y precisamente esa es nuestra idea. Bien, a partir de aquí, damos por finalizado el primer episodio y os emplazamos al segundo episodio. Fijaos, cada miércoles se va a publicar un episodio de nuestro podcast. Así que muy atentos al próximo miércoles porque, bueno, pues el día 17
de septiembre, miércoles, se lanza nuestro primer podcast y vais a poder escuchar, vais a poder ver lo que es este primer podcast que ha hablado de el momento que vivimos. ¿Pero de qué vamos a hablar en el siguiente? Pues vamos a hablar del profesor de formación profesional. Vamos a dejar lo que es el contexto para que a partir de ese contexto veamos, oye, ¿y qué podemos hacer como docentes? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vamos a hablar del docente de hoy, del rol que tenemos y vamos a centrarnos fundamentalmente en una cualidad: innovador. Vamos a hablar de por qué tenemos que ser innovadores. Vais a ver el trasfondo que tiene FP Innovación o que tienen los proyectos de innovación que realizamos todos los docentes a nivel de España. Porque si hemos entendido el momento en el que vivimos, necesariamente tenemos que dar respuestas a cuestiones que no conocemos. Y eso solo se hace innovando. Así que en el próximo episodio hablaremos de innovación. ¿Pero qué dudas tenéis? ¿Sabéis innovar? ¿Lleváis a cabo proyectos de innovación? ¿Qué dificultades tenéis en vuestro día a día como docentes? Por favor, os animamos precisamente a que nos hagáis constar todas esas cuestiones, todas esas dudas, y que precisamente a partir de ahí vamos a hacer este podcast entre todos de una manera colaborativa, de una manera conjunta. Es decir, lo que llamamos un podcast co-creado. Vamos a hacer este podcast entre todos, entre vosotros y nosotros. Y vamos a ver qué tal la experiencia. Bien, pues a partir de aquí, primer episodio de esta nueva andadura, primer episodio del podcast La Buena Suerte en Formación Profesional, porque tenemos muy buena suerte de ser docentes de formación profesional, pero necesitamos disfrutar con nuestro trabajo. Y para ello os vamos a brindar las herramientas que nos permiten hacerlo. En cada uno de los episodios os vais a llevar 4 ideas clave. Así que no se os olvide que hoy os lleváis concepto clave, momento en el que vivimos, VUCA, que necesariamente nos justifica que tenemos que trabajar y entrenar habilidades. Es así, no hay opción. Vivimos en la sociedad de hoy, no en la de hace 30 o 40 años, es la de hoy. Así que necesariamente habrá que entrenar habilidades. Fundamentalmente, también, momento actual, sociedad digital, y por tanto ese modelo TEPAC con las 3 dimensiones, contenidos, metodologías y digital. Y, en cuarto lugar, todo esto nos ha llevado a que necesariamente seamos conscientes de que tenemos que tener competencia digital docente. Bien, sobre esta base seguimos construyendo. Os animo a participar, os animo a que entre todos podamos hacer este podcast y a que nos ayudemos mutuamente, porque solo si compartimos vais a ver lo que somos capaces de crecer. Bien, pues a partir de ahí, muchísimas gracias por haber estado presentes, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por la colaboración, espero que sea activa y a partir de ahí, totalmente disponible para vosotros, nos vemos en el próximo episodio de podcast. Recuerda, el rol del docente hoy, recuerda, somos innovadores.